amigos? Bienvenidos al portal de Adela Micha. El día de hoy vamos a platicar sobre whisky. ¿Cuáles son las diferencias? ¿En dónde se produce? Uno de los principales temas a entender del whisky es su origen. Se dice que Irlanda fue el primer país en elaborarlo, pero Escocia el primer país en documentarlo. Por lo tanto, siempre habrá una pugna para saber si el origen del whisky es irlandés o escocés. Pero es muy importante tomar en cuenta que hay muchos países del mundo que hacen whisky, no solamente Irlanda y Escocia. Si bien son los más conocidos, no son los únicos. Hay que tomar en cuenta países como Japón, como Canadá y no olvidar Estados Unidos. En Estados Unidos se hace whisky, pero también se hace un tipo de whisky muy famoso que se llama bourbon. El origen del whisky es un grano que se llama cebada. Hay que tomar en cuenta que en el caso del bourbon, la principal materia prima no es cebada, es maíz, y ya hablaremos del bourbon en su momento. Regresando al tema del whisky, es muy importante que ustedes sepan que pueden encontrar la palabra whisky escrita de dos maneras, con una Y al final o una E antes de la Y. La gran diferencia de esto es un uso. Por ejemplo, en Canadá, en Japón y en Escocia, generalmente lo encontrarán nada más con Y, pero en Irlanda el whisky lo encontrarán siempre con una E antes de la Y. No pasa nada, simplemente es importante conocer esta nomenclatura. En temas de elaboración de whisky tenemos dos grandes categorías: el scotch o el whisky o el blended scotch y las maltas. La gran diferencia entre un whisky y un whisky de malta es la manera en la que se procesa la cebada. En el caso del whisky de malta o del single malt, es muy importante tomar en cuenta que la cebada se maltea, entra a un proceso antes de ser molida, que un whisky que no dice whisky de malta no tiene. Y sin duda hay diferencias en sabor y hay diferencias en aroma. Un grano, cuando se somete a un malteado, quiere decir que se somete a germinar. Se le pone las condiciones adecuadas de humedad y de agua y de temperatura para que esa cebada germine. En el momento en el que germina, se desata una serie de cadenas enzimáticas que cambian el perfil aromático y gustativo del producto. Por eso hay amantes del whisky y hay amantes del whisky de malta. Y cuando ustedes vean en una etiqueta single malt, lo que eso significa es que ese producto está hecho en una sola destilería, con un solo tipo de grano como la cebada, pero la cebada tiene que ser malteada, porque la mayoría de los whiskies que se encuentran en Escocia, que se encuentran en Irlanda y otras partes del mundo, es una mezcla de diferentes cebadas o es una mezcla de diferentes destilados de diferentes casas productoras la que termina el producto final. Sin embargo, cuando ustedes vean en la etiqueta single malt, significa que ese producto viene de una sola destilería. Simplemente son gustos distintos, usos distintos y momentos distintos donde se puede usar esta categoría de destilado que es tan maravillosa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima intervención.